Hace más de 80 años, Juan Rulfo comenzó a escribir Pedro Páramo, una de las obras más importantes de la literatura. Una novela que cautiva a cada lector que pasa por ella, pero que también deja muchas mentes confundidas. Y es de esperarse, ya que la novela, así como su adaptación más reciente estrenada en Netflix, cuenta con varias líneas argumentales que se entrelazan entre sí. Se cuenta la historia de Juan Preciado, hombre en búsqueda de Pedro Páramo, y también se cuenta la historia del mismo Pedro en diferentes etapas de su vida. La novela, así como su adaptación cinematográfica, está continuamente saltando entre líneas del tiempo y es fácil confundirse. Así que si solo has visto la película, no. El libro no es más claro y no te va a resolver tus dudas, pero eso es parte de su encanto. Es por eso que decidí crear una cronología de todo lo que sucede en Pedro Páramo, comenzando desde el nacimiento de Pedro hasta los últimos acontecimientos cronológicos de la historia, que es cuando Juan Preciado está en Comala. Las dos adaptaciones de esta película son muy fieles a la obra y cambian muy pequeños detalles de la historia de Rulfo. Sin embargo, esta cronología será canon del libro, de la historia original tal como fue contada por su creador, ya que como es costumbre en la novela, hay más detalles y personajes que en las adaptaciones no se utilizaron. Tengo que aclarar una cosa más: Juan Rulfo no especifica explícitamente los años en los que ocurre esta historia, aunque podemos deducir que cuando Pedro es el cacique máximo de Comala se encuentra en medio de la Revolución Mexicana, época donde estos personajes que gobernaban localidades sin títulos políticos era común. Además, Rulfo caracterizó todas sus historias publicadas por situarlas en lugares cálidos abandonados consecuencia de la Revolución y la Cristiada, guerra que sucedió en 1926. Así que esta cronología asumirá que Juan Preciado llega a Comala en 1929, cuando la guerra cristera ha terminado, y llega a este pueblo a la edad de 31 años. Hice personalmente los cálculos y esto encaja con la edad de todos los personajes. Pero de nuevo, son solo aproximaciones. Es muy probable que ni siquiera Juan Rulfo haya pensado la historia así que estas fechas no son exactas. Además, utilizaré el material visual de las dos películas para que las referencias sean más precisas. Sin más dilación, comencemos. En 1874, en Comala, una pequeña localidad del estado de Colima, México, nace Pedro Páramo, hijo de Lucas Páramo. Se desconoce el nombre de la madre. 10 años después, en 1884, Pedro se encuentra encerrado en el baño pensando en Susana, una niña de su edad que lo dejó cautivado pero que parece no sentir lo mismo por Pedro. Pasa tanto tiempo en el baño que su madre tiene que obligarlo a salir a apoyar con labores en la casa. Se cuenta un día entonces en la vida de Pedro como niño, yendo a ayudar a su abuela en el molino y regresando a casa de su madre solo para volver a pensar en su amor platónico, Susana. En 1894, cuando Pedro tenía 19 años, falleció Lucas Páramo, papá de Pedro. Lucas era el padrino en una boda y en la celebración ocurrió un atentado. Parece que el blanco principal era el marido, pero una bala perdida terminó impactando en el papá de Pedro. Nunca se supo con certeza quién había sido el asesino. Ese mismo año, Pedro hereda todas las tierras de su padre que se ubicaban en Comala. También, un hombre llamado Fulgor Sedano se acerca con Pedro y le comenta que él ha trabajado cuidando las tierras de su padre y que estará en su disposición si él lo desea. En 1885, un año después de la muerte de Lucas, nace el primer hijo de Pedro Páramo, llamado Miguel. Era muy probable que Pedro se acostara con más de una mujer al mismo tiempo. Se descubren dos cosas aquí. Pedro no tiene interés particular con ninguna mujer y tiene una irresponsabilidad afectiva importante. Además, tampoco parece estar interesado en su propio hijo, tratándolo casi como un objeto. El padre Rentería, quien ayudó en el parto de Miguel, le comenta a Pedro que la madre había fallecido en el parto. Entonces Pedro le pide a una de sus trabajadoras, Damiana Cisneros, que se haga cargo del niño. El padre Rentería y Pedro tienen un brindis en honor a la madre fallecida. Los siguientes meses, después del nacimiento de Miguel, nace otro hijo de Pedro llamado Abundio, pero este no es reconocido por Pedro. Se sospecha que muchos niños que nacieron en esta época son hijos no reconocidos de Pedro Páramo. Ese mismo año, Fulgor le informa a Pedro que heredó muchas deudas de su padre. Una de estas es con la familia Regalado. Entonces, Pedro, para tratar de salvar su deuda, ocurre con casarse con alguna de las mujeres de la familia Regalado y manda a Fulgor para que pida la mano de Dolores, una joven heredera de muchas tierras. Fulgor se dirige con Dolores Regalado y le dice que Pedro se quiere casar con ella. Dolores, ingenua y emocionada por la noticia de casarse con uno de los hombres más importantes de Comala, acepta sin siquiera conocerlo. La única condición de Fulgor es que la boda debe realizarse en 2 días para que la deuda no se extienda. Dolores al principio no acepta por la prontitud de la fecha, pero por la emoción termina accediendo.
Aún con eso, Dolores sabe que en 2 días tendrá su periodo y que no puede darle una soñada noche de bodas a Pedro, así que le pide a su amiga Eduviges Diada que se haga pasar por ella y que se duerma con Pedro. Su amiga acepta. El día de la boda todo sucede con normalidad y Eduviges se mete en la cama con Pedro, pero este, cansado de la celebración, se queda dormido y no mantiene relaciones con Eduviges. En 1895, Pedro Páramo hace una lista de todos los invitados a la boda donde su padre fue asesinado y por falta de pruebas en un culpable decide mandar a matar a todos los invitados en venganza de Lucas Páramo. En 1896 nace Juan Preciado, hijo del matrimonio de Pedro y Dolores. En 1897, Dolores y Pedro comienzan a tener una mala relación, ya que según Dolores, Pedro era muy abusivo y mandatario. Más tarde, en ese año, Pedro y Dolores tienen una discusión porque Dolores extraña a su hermana que vive fuera de Comala. Enojado, Pedro ordena hacerle una maleta y corre a Dolores de Comala. Dolores se lleva a Juan y este nunca sería reconocido por Pedro. En 1905, Eduviges se suicida, se desconoce la razón. María Diada, su hermana, se acerca con el padre Rentería y le pide perdón por su hermana para que ésta pueda ingresar al reino de los cielos. Sin embargo, el padre rechaza este perdón, ya que el suicidio es un pecado fuerte en contra de Dios. En 1910, una mujer llamada Dorotea conoce a Miguel y le da acceso a mujeres en el pueblo para que éste pueda divertirse con ellas. Estas mujeres acceden a Miguel por elección, pero muchas más son forzadas y raptadas por el hijo de Pedro Páramo, que para este punto es un hombre muy poderoso en Comala. Este poder protege a su hijo legítimo, quien es reconocido en la ciudad como alguien malo. Una de esas mujeres abusadas es la sobrina del padre Rentería. Además, Miguel comete más crímenes como el asesinato, siendo una de sus víctimas un hermano del mismo padre Rentería. Aquí entendemos entonces que el padre Rentería le guarda un profundo rencor personal a el hijo de Pedro Páramo. En 1912, Pedro es avisado de todas las atrocidades que está cometiendo su hijo, pero lo excusa diciendo que apenas tiene 17 años y que es solo un niño buscando algo que hacer. Sabiendo que por su poder nunca será juzgado, pide que todos los crímenes de Miguel le sean achacados a él. Unos meses después, Miguel muere debido a una caída en su caballo. Los sirvientes de Pedro encuentran el caballo y lo regresan al rancho de Pedro. Cuando este se entera, enfurece y pide perseguir a quien sea que lo haya matado, pero Fulgor le comenta que fue solo un accidente, por lo que Pedro manda matar el caballo de Miguel. Este es un punto importante en la vida de Pedro, pues aquí el personaje comienza a reflexionar si lo que le pasó a su hijo es solamente un karma por todo lo malo que Pedro ha hecho en vida. Ese mismo año en la novela se cuenta cómo Miguel visita a doña Eduviges, la mujer que se había suicidado unos años antes. La visita sin saber que está muerto y ella le comenta que debe irse para poder buscar la paz y la vida eterna. Es muy probable que Miguel se encontrara con Eduviges porque esta mujer tampoco logró la salvación eterna gracias a que el padre le había negado su perdón para cometer un acto en contra de la voluntad de Dios. Más tarde, en el funeral, el padre Rentería le niega el perdón a Miguel. Pedro Páramo no acepta esto e intenta sobornarlo a él y a su iglesia para que le dé el perdón a su hijo y que su alma descanse en el cielo. El sacerdote acepta el soborno, sin embargo, con el tiempo decide rechazar el perdón para Miguel Páramo. La gente en el pueblo comienza a afirmar que han visto el fantasma de Miguel rondando por la ciudad. Más tarde, en 1913, Dorotea, la mujer que le conseguía las mujeres a Miguel, se confiesa con el padre Rentería. Dorotea, conocida como la Cuarraca, se acerca a él con la esperanza de redimirse por sus pecados, pero el sacerdote, abrumado por su propia impotencia moral y espiritual, apenas muestra interés en su confesión. En lugar de ofrecer consuelo o guía, actúa de manera mecánica, reflejando su desesperanza y la pérdida de fe en sí mismo y en su papel como sacerdote. La reacción del padre Rentería ante la confesión de Dorotea es un ejemplo del fracaso de la iglesia y Dios en el pueblo de Comala, y cómo estos dos fracasaron dando consuelo espiritual en las personas que habitaban este pueblo. Más tarde ese año, sin lograr tener el perdón de la iglesia, Dorotea fallece y es sepultada. En 1913, gracias a las dudas que le generó el padre Rentería todo el caso de Miguel Páramo y viéndose visto en una desilusión completa por la iglesia, el padre acude a Contla con otro sacerdote para confesarse y restaurar su fe. Sin embargo, el sacerdote de Contla le niega el perdón y lo acusa de haberse corrompido por el poder y el dinero de Pedro Páramo.
En 1914, un hombre llamado Toribio Aldrete comienza a hacer negociaciones con Pedro Páramo para hacer transacciones de propiedades. Toribio es acusado de traición por Pedro Páramo, aunque en realidad se sospecha que simplemente ponía muchas trabas para toda la ansia de poder del cacique de Comala. Unos meses después se encuentra a Toribio muerto en la que era la casa de Dubiges. Se cree en el pueblo que fue un suicidio, sin embargo en la novela se da a entender que fue el mismo Fulgor quien se hizo cargo de este por no querer participar en los tratos de Pedro. En 1915, el esposo de Susana, la amiga de la infancia de Pedro y la única mujer que alguna vez Pedro amó, murió de enfermedad. Susana, quien se había casado con él después de partir de Comala, empieza a sufrir las consecuencias de un evento postraumático y depresivo. El padre de Susana, entonces con la revolución empezada, le manda una carta a Pedro pidiéndole refugio para su hija en Comala, sabiendo que Pedro es un hombre poderoso y que cuidará de ella. Sin embargo, la relación entre Susana y su padre es abusiva, así que Pedro manda a Fulgor a matar al padre de Susana, obligando a esta a vivir en casa de Pedro. Cuando Susana está en casa de Pedro por las noches, es visitada por el fantasma de su padre. Así, ella se entera de la muerte de este personaje. A lo largo de 1915, Pedro intenta tener una relación con Susana, pero esta de nuevo, como en la infancia, no le corresponde. Ella sigue enamorada de su esposo difunto Florencio y tiene alucinaciones con él. Además parece caer en una enfermedad que la deja en cama. Las alucinaciones de Susana recorren por todo el pueblo y la gente de Comala comienza a murmurar sobre la locura de Susana. Aquí entendemos que Pedro probablemente tuvo una actitud despectiva con las mujeres porque todo el tiempo estuvo enamorado de Susana y su karma, el que está pagando por todas las atrocidades de su pasado, no está representado con la muerte de Miguel, sino en la falta de cariño por parte de Susana hacia él. Pudo tener a todas las mujeres de Comala, pero nunca a la única que verdaderamente amó. En 1916, Fulgor es asesinado por un grupo de revolucionarios que mandan un mensaje a Pedro, declarando la guerra y exigiendo la propiedad de todas sus tierras en Comala. Más tarde, Pedro decide reunirse con los revolucionarios y en lugar de confrontarlos, les otorga dinero y hombres para que estos lo dejen en paz. Los revolucionarios aceptan su dinero y dejan sus tierras intactas. En 1917, el 8 de diciembre, finalmente Susana muere. A Pedro le invade un terrible dolor y en la iglesia, para conmemorar su muerte, dan campanadas. Sin embargo, el pueblo confunde las campanadas de la difunta con campanadas de celebración, así que todo el pueblo sale de sus casas y de una u otra forma comienzan a celebrar. Pedro se molesta con el pueblo pensando que la gente de Comala está celebrando la muerte de Susana y decide abandonar su pueblo y dejarlos en ruina con la frase: "Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre". En ese momento decide despedir a todos sus trabajadores y dejar de trabajar para la gente de Comala. Aunque Pedro Páramo era un mal hombre, era el que daba la mayoría de los trabajos y el que movía la economía de Comala. En 1917, el pueblo entra en crisis y muchos de sus habitantes abandonan el pueblo para encontrar una vida mejor lejos de Comala. Muchos más se quedan en el pueblo con la esperanza de que Pedro, al ser el padre ilegítimo de muchos de ellos, les herede su fortuna. Este mismo año, el padre Rentería se une a la revolución. En 1919, con el pueblo casi abandonado, Abundio, hijo no reconocido de Pedro Páramo, se encuentra alcoholizado por la muerte de su esposa. Se dirige hacia Pedro Páramo pidiendo ayuda y al ser rechazado por este y su sirvienta, le clava un puñal a Pedro y a Damiana. Así, finalmente, Pedro Páramo muere en las faldas de su rancho y aquí termina el legado vivo del hombre más importante en Comala. En 1920, Abundio, sordo y sin habla, muere por causas desconocidas. En 1926, cuando la cristiada llega a Colima, los cristeros toman lo último que hay de Comala y dejan al pueblo en ruinas. En 1927, Dolores Preciado, ex esposa de Pedro Páramo, fallece, no sin antes decirle a su hijo que debe viajar a Comala y reclamar todo lo que su padre les debe, refiriéndose a todas esas tierras que compartió en matrimonio. Juan Preciado se dirige a Comala y se encuentra con el fantasma de Abundio, el hombre que asesinó a Pedro Páramo. El fantasma le dice que él también es hijo de Pedro Páramo y que en el pueblo lo recibirá doña Eduviges. Juan llega a Comala y se encuentra con el fantasma de Eduviges, quien le da hospedaje y charlan durante la noche. Juan se queda dormido y es despertado en la madrugada por Damiana Cisneros, la mujer que crió a Miguel y que se quedó con Pedro hasta el final de sus días. Entonces Damiana le da un paseo a Juan por Comala y cuando este se percata que está hablando con fantasmas, ella desaparece. Juan entonces comienza a ver fantasmas y es abrumado por el terror. Entonces conoce a un hombre llamado Donis que lo invita a su casa.
Juan conoce a él y a su hermana, con quien tiene una relación incestuosa. La hermana entonces le cuenta a Juan sobre los fantasmas y cómo todas esas almas son personas que no pudieron alcanzar la paz porque no fueron perdonados, como ella y su hermano, que fueron desterrados del cielo por cometer incesto. Entonces Juan duerme con la hermana a petición de ella y muere en la noche gracias a los temores que sentía. Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y Dolores Preciado, finalmente muere de miedo. Es enterrado junto con Dorotea, la mujer que le daba las mujeres a Miguel. Dorotea le explica más detalles a Juan sobre los fantasmas y la vida de los pasados en Comala. Y ese es el último hecho cronológico en la historia de Pedro Páramo. Al final, Pedro Páramo es una historia sobre la revolución y sus consecuencias, sobre el poder y la figura paterna en México. No es la última experiencia que nos cuenta Rulfo que combina estos elementos, pero sí es probablemente la más profunda y compleja. Tengo que aclarar que esta cronología podría no ser exacta, porque ni siquiera Rulfo lo pensó como una cronología en sí. Tampoco es la mejor forma de leer Pedro Páramo. El autor pensó en esta novela como una colección de saltos temporales, y según sus propias palabras, es una novela difícil de leer y que fue difícil de escribir. Al final, el legado de Pedro Páramo quedará en sus lectores igual que quedó en todos sus hijos no reconocidos.